tardes. Mi nombre es Julia Caporal y pues bueno, soy procedente de la Ciudad de México. Ahí estudié CCH en Naucalpan y es ahí a donde en el último año nos dan como esta orientación, como en todas las carreras, en todas las preparatorias. Pero yo empezaba desde pequeña, como me gustaba crear cosas, ¿no? Veía, una de mis hermanas estudió en la secundaria taller de artes. Y entonces, en donde yo estudié en la secundaria, pues no había, ¿no? Entonces había otros talleres, menos artes. Y entonces, al estar viendo cómo ella hacía sus pinturas, más que otra cosa, como que me empezaba como a gustar, ¿no? Por ahí algo. Y cuando entro al CCH estoy en cursos siempre, ¿no? Y quería ser cantante de ópera, me gustaba la ópera. Posteriormente empiezo a trabajar y me gusta como que descubrí, ¿no? Ahí que me gustaba crear, que me gustaba hacer cosas por sí mismas, ¿no? Y entonces, cuando se decide este momento de, ¿y ahora qué vas a seguir estudiando? Yo veía que a mi padre le gustaba tallar la madera, ¿no? Entonces hacía figurillas, hacía cosillas, ¿no? Ahí en sus ratos de ocio. Entonces también eso como que te involucra, ¿no? Y entonces tomé de opción biología, artes, que estaba en Xochimilco, y la última era pedagogía. O sea, yo no sé por qué, pero y mira cómo todo se va llevando, ¿no? Y entonces pues me quedo en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora la FA, y entonces ahí hago todo mi licenciatura y me empiezo a enfocar en grabado y en escultura, ¿no? Principalmente. ¿Por qué estos dos talleres? Porque a mí me gustaba mucho como sentir las texturas, ¿no? Como todo, ¿no? No era tanto de la pintura, del sobar, el cuadrito y está. No, me gustaba hacer como cosas más rudas. Fotografía no, nunca me gustó, ¿no? Siendo que es una herramienta básica, pero no. Entonces yo era como más tosca, más ruda, ¿no? Entonces era pues escultura en barro, por lo matérico, y grabado, ¿no? Entonces prácticamente de ahí fue el inicio de ser o de hacer grabado en madera principalmente, ¿no? Posteriormente, ya después de mucho tiempo, pues, me vengo para acá a radicar a Pachuca, y muchos años después me decido a estudiar la maestría, ¿no? Entonces, y en la maestría era como un poco como renuente, ¿no? Porque cuando estaba en la licenciatura, en ese proceso de que ya terminas y todo, yo veía que los que estaban haciendo la maestría, pues no producen, ¿no? No producen porque se dedican a estar en la investigación. Y entonces a mí lo que me gustaba más, pues era producir, ¿no? Entonces yo me la podía vivir en el taller de producción, todo el tiempo, ¿no? Entonces yo de mi trabajo me iba a San Carlos y estaba produciendo. Cuando me vengo para acá, porque nos invitan a trabajar en la Universidad del Estado de Hidalgo, en el Real del Monte, qué chistoso, porque yo vengo al Real del Monte desde pequeña, porque mi padre era realmontense, ¿no? Entonces, pues ya, y por azares del destino, otra vez vuelvo a donde mi padre es, pero ya no hacer fiestas, ¿no? Que eso venía. Entonces, vengo ya a trabajar y a ser parte, pues, de la universidad, ¿no? Te digo, y muchos años después me decido a hacer la maestría, ¿no?
Y entonces, y en ese proceso, pues pasan muchas cosas. Y hago la maestría, pues enfocada igual a lo que yo sé hacer, ¿no? Grabado, ¿no? Entonces, ya no es un grabado clásico, ortodoxo, como yo le llamo, convencional, sino ya le da un giro más, y entonces es porque en todo ese tiempo que también tengo yo esa idea de cuando uno continúa de inmediato, acabas la licenciatura y luego la maestría, no te das tiempo a que tus proyectos como artista maduren, ¿no? Entonces, pero creo que el mío maduró demasiado, porque me tomé mucho tiempo, pero creo que estaba más consciente de lo que yo quería hacer en una maestría, ¿no? Y creo que me funcionó. En esta parte, cuando llegas al Instituto de Artes en Real del Monte, ¿tú cómo te lo figuraste? La primera vez que llegaste, viste el instituto, viste desde las instalaciones, viste lo complicado que era para todos nosotros de la primera generación ver cómo se podría realizar una licenciatura pues, formativa y de proceso, ¿no? ¿A ti cómo fue tu primera impresión cuando llegaste con esta generación? Mira, yo venía de un proceso que yo estuve trabajando en secundaria, 4 años, 5, y entonces era una secundaria particular en la Ciudad de México. Yo daba taller de artes y cuando me invitan, ¿no? Pues encantada, porque ya es otro nivel de estudiante, ¿no? Ya es un nivel de maduración y, y era muy importante porque tienes que crecer como persona, ¿no? Entonces no tienes que estancarte como en un solo nivel de educación, etcétera. ¿Cómo fue? Pues era en el pueblo, ¿no? Y era, pues sí, una fachada preciosa, los primeros edificios, los únicos que había, y lo demás era muy precario, ¿no? Entonces, pues sí me ha tocado ver todo ese crecimiento, porque ya llevo 18 años en la universidad, ¿no? Prácticamente desde que me vine para acá, ya ahora sí que establecerme. Entonces, prácticamente y estoy viendo el crecimiento y la maduración que ha tenido la universidad, ¿no? La licenciatura o el Instituto de Artes, porque ahora ya es un instituto muy grande, ¿no? Sí tienes ciertas decadencias todavía, pero ha crecido demasiado, ¿no? Y creo que ha brincado las expectativas que mucha gente tenía, ¿no? Entonces, sí fue un cambio, pero después cuando te das cuenta es que, pues, acostumbrada de venir, de convivir con gente de la ciudad, ¿no? Y convivir con alumnos o con gente, ¿por qué no decirlo?, de provincia, aunque estamos a hora y media de la Ciudad de México, era una situación de que los estudiantes eran muy nobles, ¿no? O sea, estaban ávidos porque tú les dieras todo tu conocimiento, ¿no? Y todo te lo creían. Y entonces era también un reto, y sigue siendo que yo veo muy personal, que al alumno no se le debe de engañar, ¿no? O sea, siempre debe de ser uno muy claro, se puede, no se puede, ¿no? Porque era eso, ¿no? La primera generación fue una primera generación, sí, muy noble, pero también muy difícil, porque eran alumnos que no eran salientes de preparatoria, ¿no? De bachilleres. Eran ya gente adulta, más adulta, ¿no? Nos tocó en algunas primeras generaciones tener alumnos con más edad que uno, ¿no? Entonces, pues sí era ese reto de que no permitían que un maestro joven, ¿no?, supiera más o le enseñara otras cosas. Pero de ahí fuera yo creo que ha sido pues un cambio y un enriquecimiento y crecimiento muy importante, ¿no? Para personal, académico,
y también, ¿por qué no decirlo?, el intelectual, ¿no? Porque te obliga a que estés buscando y que te estés actualizando, ¿no? Maestra, en este punto de actualizaciones y de estar siguiendo e investigando, queremos saber de manera personal, para ti, ¿qué es el arte contemporáneo? Pues es como comerte una bolsa o irte hasta comprar una bolsa de papitas y descubrir que es un cuarto de producto y lo demás es aire. Prácticamente así es, ¿no? ¿Qué es el arte contemporáneo? Pues es como prácticamente decir que es el arte, ¿no? Es como ese cambio de lo clásico, ¿no? Podríamos llamarle así, a lo que hoy en día estamos viendo y queremos hacer, ¿no? Los que producimos imágenes, los que creamos cosas, es como salir de lo clásico, ¿no? Que no se nos debe de olvidar que a partir de eso podemos entender, ¿no? Para dar otro paso fuerte. Y entonces para mí es eso, es esa continuidad, ese crecimiento y esa nueva lectura que se le puede dar al arte. No sé si con este. En esa situación, tú combinas muchas cosas en tu proceso, en tu producción, en tu creatividad. ¿Cómo haces? Pregunta difícil. Ser mamá, ser esposa, ser maestra y ser artista. Sí, en un momento de mi vida me lo pregunté a mí misma. ¿No? Sí es difícil. Y más, yo creo que es difícil ser una mujer artista, ¿no? O sea, deja aparte lo de ser mamá, ser esposa, ser ama de casa, ser profesionista. O sea, ser mujer dentro del arte es muy difícil, ¿no? Te voy a contar algo rápido, así. Yo estuve en la ENAP y mi taller, a donde me forjé como productora, como grabadora, fue en el taller del maestro Pedro Asensio, ¿no? Mateos. Era un taller de puros hombres, ¿no? Así, y era muy difícil, y fue muy difícil, y tenías que fajarte los pantalones, porque entre ellos mismos, en ese gremio de la gráfica, era muy difícil que hubiera mujeres grabadoras, ¿no? Porque siempre decían, ay, es que eres nena, o sea, eres mujercita y vas a hacer un grabadito muy delicado, ¿no? O sea, siempre era eso, ¿no? Y entonces, pues yo no, yo era todo lo contrario, ¿no? Entonces me decían, porque yo no tenía novio, ¿no? En ese tiempo, yo no me iba a las fiestas, porque sabía que conllevaba toda esa situación. Y me decían, pues qué maestrísima, ¿no? Porque ahí se hablaba de maestrísimo, ¿qué pasó, maestro? Así, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué no va a las fiestas? ¿Por qué no la vienen a buscar chavos? Y yo así, o sea, se me hace que es lesbiana, ¿no? O sea, desde ahí te cataloga. Entonces yo decía, pues no soy lesbiana, pero tampoco tengo que exhibir mi vida, ¿no? Yo vengo aquí a trabajar y vengo a producir. Y entonces empezaba esa competencia que quieras que no la tienes que hacer, ¿no? Y entonces, pues te vuelves como ponerte tu traje, ¿no? Tu traje como de las cruzadas, ¿no? Así de, no me puedes tocar, ¿no? Pero estoy contigo, cosas así. Entonces fue una etapa muy fuerte, pero que me ayudó y me sirvió a hacer lo que yo quise, ¿no? Entonces, creo que desde ahí es el tratar de estar dentro, ¿no? No de un mercado, pero sí dentro del arte, ¿no? Dentro de la producción. Y posteriormente, ya después de muchos años, tuve la fortuna de casarme con un artista, ¿no? Pero estábamos
en otras frecuencias muy diferentes, ¿no? O sea, teníamos ese instinto de estar produciendo, ¿no? De respetarnos, nuestra producción. Aquí no hay competencia. En esta pareja nunca ha habido competencia, ¿no? Aunque somos los dos artistas, no competimos. Y yo creo que eso es una de las claves, ¿no? Dentro de esto, dentro de esta combinación. No hay competencia, hay respeto y al contrario, nos apoyamos y nos ayudamos siempre. Yo me embaracé muy tarde, me embarazo a los 37 años, justo fue en el último año de la maestría, porque pues también dije, bueno, a ver, sí, ya tengo la maestría, ya tengo un buen trabajo, ¿no? Estoy consciente, tengo todo, pero yo creo que esa parte para mí sí era como padre, ¿no? Tener un hijo, solamente uno, ¿no? Porque nos llevábamos bien y nos seguimos llevando bien. Y entonces, pues me aventé a tener un hijo, ¿no? Una hija a los 37 años, ¿no? En el último semestre, en el último año de la maestría, pero eso no me impidió a seguir trabajando, porque justo en ese embarazo me ganó la beca del PECTA, bueno, ahora PECTA, ¿no? Y entonces era producir más, ¿no? Y la ventaja que tuve es de que tuve un embarazo genial, no tuve ningún síntoma feo ni nada, yo estaba feliz, fue mi momento así, ¿no? Producir, ser mamá, estaba en el momento pleno de esa relación, etc. Pero cuando nace mi hija, ¿no? Pues ya ves, los cuidados y sí te absorbe el bebé más tiempo de lo que tenía contemplado, empiezo a tener esa ansiedad de, oh, ¿qué está pasando? ¿No? Quiero producir porque soy artista, ¿no? Y entonces empiezo a tener como esa situación de que pues no puedo, porque no puedo grabar, ¿no? Porque no puedo intoxicarme con los solventes, porque tengo que amamantar, ¿no? Y y bueno, pues ahí el apoyo fuerte pues fue del papá, ¿no? Y entonces, como te digo, somos un equipo, pudimos trabajarlo, ¿no? Y sí es difícil. Y a raíz de la bebé y todo, me dio tendinitis. Y entonces mi producción baja, ¿no? Ya no es tanto, ¿no? Digo, es muy padre y todo, sigo produciendo, yo cuando estoy dando clases, estoy clases en el taller de grabado y siempre estoy trabajando con los chicos, ¿no? Los atiendo, los veo y para ellos se les hace muy grato y ahora es como, maestra, ¿y usted qué hace? ¿No? ¿Y usted en qué trabaja? Entonces yo creo que esas son oportunidades y entonces siempre estoy haciendo cositas. Y una alumna me dijo, cuando estuve trabajando así poco a poco para montar una exposición, ¿no? Que fue el resultado de otra beca, me dice, es que usted es una maestra hormiga, ¿no? Y yo así dije, ay, no es insulto, ¿no? No, claro que no era insulto, era como las hormiguitas que siempre están trabajando, ¿no? Y nunca descansan hasta que ya pueden ver creado todo, ¿no? Entonces, sí ha sido difícil, pero no es imposible, ¿no? O sea, te tienes que buscar tiempos, espacios. Claro que la producción es menos, es más lenta, pero yo no he dejado de producir, ¿no? Y en ese sentido, maestra, con los alumnos del instituto, con lo que usted ya tiene residencia aquí en el estado de Hidalgo, ya conoce aquí cómo se está moviendo, ¿cree usted que aquí hay arte contemporáneo? ¿Se considera como tal? ¿Conoce artistas del estado que estén revolucionando o estén produciendo en esta situación? Platíquenos un poco de cómo ve nuestro panorama aquí en el estado de Hidalgo.
Y en la gráfica. Y bueno, vamos a pasar en ese lado, primero como en general, y vamos a pasar en la disciplina de la gráfica, que también hay un cierto tipo de controversia. Sí, sí, mucho. Fíjate que yo creo que ha servido mucho cuando llegamos a Pachuca como artista visual de una ciudad, ¿no? Pues en la ciudad se mueve mucho el arte, hay exposiciones, hay muchos museos, hay galerías, entonces puedes ir aquí y allá, ¿no? Y puedes enrolarte, y hay para todos los gustos, ¿no? Entonces cuando llegamos aquí, lo que queríamos era como seguir ese ritmo, y oh sorpresa, ¿no? Aquí no habían dos grupos solamente, ¿no? Entonces, habían dos grupos que estaban como en choque. Uno muy clásico, ¿no? Muy conservador, que no estoy peleada con eso, el de pintar bodegones, paisajes, ¿no? Muy clásico. Y el otro que estaba en esa búsqueda de nuevas cosas. Ahí conocimos a Enrique Garnica, ¿no? Es uno de los importantes de aquí de Hidalgo. Y es precisamente uno de los contemporáneos, ¿no? Que está y que sigue en la lucha. Otro, bueno, con esta situación de dar clases y demás, lo que se ha visto es de que sí, que es muy lento ese proceso, porque la gente de Pachuca, de Hidalgo, de sus alrededores, dentro del estado, pues no les gusta, ¿no? A la gente grande, no a la gente joven. Entonces, precisamente hay ese como choque que empieza. Pero lo importante es de que los jóvenes adultos, ¿no? Que se van rolando en esta situación de la enseñanza, del aprendizaje, porque en la universidad no nada más damos, o sea, sí damos las bases del arte clásico, ¿no? Porque es la base. Pero además también se les da precisamente esta situación de que ellos puedan ver ese abanico, que no nada más hay pintura clásica, ¿no? Hay otro tipo de pintura, hay pintura contemporánea, hay gráfica contemporánea, hay fotografía digital, ¿no? Pero también está la fotografía análoga, cosas así, ¿no? La escultura también, ¿no? Cosas así. Entonces yo creo que los chicos ahora sí cuando se dan cuenta que hay otras posibilidades, hay algunos que siguen su línea y dicen, no, yo quiero seguir pintando bodegones o paisaje o retrato muy, muy clásico, ¿no? Muy, muy de la pincelada del sobadito, cosas así. Y hay otros que dicen, esto está como de locura, ¿no? De atreverte, porque eso es lo importante, que tú vas viendo que el estudiante empiece a despertar, ¿no? Y claro que sí hay artistas que estamos como en esa lucha, ¿no? De que yo hago este grabado, ya no lo hago tan clásico, ¿no? Pero ahí les sigo dando, ¿no? Estoy luchando por dar otra reinterpretación, ya no es grabado, ahora es gráfica, que a muchos les cuesta trabajo ese término, ¿no? Entonces, y así también como la pintura, como la fotografía, como la escultura en el ensamble, ¿no? Ya no es de la piedra, ya no es de la madera, ¿no? Ahora, o sea, sí puede ser madera, pero con un ensamble, ya le vamos dando otro sentido. Entonces, sí cuesta trabajo, sí es poco, ¿no? Porque, pues obviamente, la institución, tanto la universidad como gobierno, pues no quiere abrir, ¿no? ese campo a lo contemporáneo. Creo que les da un poco de miedo, ¿no? El atreverse a traer nuevas cosas. Una de las alumnas se atrevió, ¿no? Y ojalá siga teniendo ese espacio y trata de luchar con esto, ¿no? Trata de luchar con que
haya un espacio, una galería a donde precisamente se puedan exponer arte contemporáneo, ¿no? Siempre digo el nombre mal, no lo quiero decir porque siempre lo digo mal, es el lado oculto, ¿no? Y creo que está funcionando. Yo me voy nada más a la galería de ese espacio, ¿no? Sí, como apertura a nuevos espacios independientes, que también hace falta mucho aquí en el estado, Muchísimo. que se atrevan los chicos a no precisar que una institución les pueda marcar exactamente el mostrar su obra, sino yo pensaría que si se abrieran más espacios y se atrevieran más los chicos, o sea, no tendríamos esa complicidad de que no se tenga la misma relación junto con el Secretario de Cultura Claro, es que fíjate que sí se atreven, sí se atreven. Lo que pasa es de que pues siempre hay un pie más grande que el tuyo, ¿no? Y entonces, vaya a saber por qué, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo hace años, cuando empezó esto del mercadillo en el reloj, ¿no? Había esta chica que también es exalumna de la escuela Marina, que hace performance. Y pues la censuraron, y creo que la llevaron hasta la cárcel porque estaba haciendo un performance, ¿no? Creo que les da miedo como el enfrentarse a algo que ya no es desconocido, ¿no? Simplemente es de que la gente, o que mucha gente, no quiere aceptar, ¿no? Entonces, ¿qué queremos ver en una galería o en el cuartel del arte, ¿no? Digo, eso era para artistas hidalguenses y ahora ya es de gobierno y traen puras réplicas, o sea, se van cerrando los espacios, ¿no? Y yo creo que los chicos tienen que, por eso se emigra a otros lugares, a otros países, y que está bien, ¿no? Está bien, pero qué lamentable, ¿no? Porque así como muchos años atrás que hubo fugas, ¿no? Fugas de cerebros, pues aquí también sigue habiendo fugas de artistas. ¿Por qué? Porque precisamente el gobierno no ha pensado, ¿no? El gobierno y la universidad, que, que está un instituto de arte, ¿no? Que hay centros culturales, o no sé cómo se llaman, y que deben de pensar que deben de haber espacios, pues para todo tipo de gente, ¿no? Y que hay una comunidad joven que viene con mucha pila. Pero si aquí no hay lugares, y los pocos que hay son limitados, y te ponen muchísimas reglas, ¿no? Pues ¿qué es lo que tienen que ir? Irse a la Ciudad de México, irse a Guanajuato, irse a Oaxaca, irse a Querétaro, ¿no? Digo, tuve una alumna que se fue a Cozumel, ¿no? Cosas allá, porque allá hay espacio y les están brindando las puertas, decir, sí, vente, ¿no? Y aquí en tu estado, pues no hay, te cierran las puertas, ¿no? Entonces creo que gobierno e institución, ¿no? La universidad, pues tienen que voltear a ver que hay una escuela a donde se están creando artistas, ¿no? Y no porque sean alumnos van a tener menos calidad que un artista que ya tiene experiencia, ¿no? Sí, sí. Bueno, y en esta oportunidad, bueno, reconozco mucho de tu trabajo, los conozco a ustedes como personas. Siempre habíamos visto, o habíamos platicado mucho acerca de los pasos y procesos de la gráfica, que desde como lo hicimos nosotros en la escuela y cómo la vamos desarrollando, y en tu proceso se ve mucho ese interdisciplinar que tienes para poder lograr ahora ya un proyecto más consolidado, ya un proyecto más maduro, como tú lo comentabas, porque nos cuesta mucho trabajo en el grabado, saltar de grabado, la gráfica, la instalación y el proceso de la estampa. ¿Quién nos puedes hablar acerca de eso?
ya entrando básicamente a lo que es de tu producción y de lo que nosotros hemos visto como tu trayectoria. Sí, mira, pues yo originalmente me consideraba grabadora ortodoxa, ¿no? Así, 100%, y era madera, ¿no? Claro que las necesidades te van haciendo cambiar, pero además también eso te obliga, siento yo, que te obliga a a que tengas más madurez, ¿no? Y que tengas proyectos más firmes. Y claro que sí, en mi producción y en mi andar ha habido mucho cambio, ¿no? Pero me ha gustado mucho el experimentar, ¿no? Sí, yo antes, hace 10, como 14 años atrás, ¿no? Era totalmente grabado, alto contraste, blanco-negro, ¿no? Madera, poco linóleo, etcétera. Pero el que dio fue una invitación de un proyecto que hizo Miguel Ledesma, que nos invitó porque pues te digo que andábamos muy inquietos, ¿no? De que no había espacios y que te cerraban las puertas, etcétera. Entonces me dice, hay un proyecto, ¿no? De intervenir una casa. Entonces, no, yo no hago eso, no, yo hago grabado, ¿no? Y me dice, pues piénsale. Entonces, un poco me obliga, ¿no? A salirme de ese confort, porque es la verdad, salirme de ese confort. Yo ya tenía dominada la técnica, mi producción casi lo hacía con los ojos cerrados, o sea, ya estaba yo en ese confort total, ¿no? Entonces, cuando me invita y me dice, busca tu casa. Y yo, pues aquí está mi casa, ¿no? Y dice, no, esa ya es mía, ¿no? Aquí va a ser mi pieza. Y yo, híjole. Dice, y tiene que ser casa del centro de Pachuca. Y entonces, pues le pido a uno de los alumnos que me preste su departamento, a donde vivía, pues que lo compartían con 2, 3 alumnos más, ¿no? Y entonces, le muestro mi trabajo, le platico la idea y le digo, ¿sabes qué? Yo en ese tiempo estaba trabajando con el tema de la intimidad, de la identidad, perdón. Y entonces le platico mi idea, le platico qué es lo que quiero hacer, la intervención que yo quiero hacer, y me dice, pero no vas a pintar ni tumbar muros, y no sé qué. Le dije, solamente te voy a tapizar un muro, ¿no? Y un muro que mide como 6 metros. Y entonces, pues, como estaba haciendo lo de la identidad, estaba yo trabajando con huellas digitales. Y entonces me puse a hacer las impresiones para hacer papel tapiz, ¿no? De mi huella digital. Y entonces, pues bueno, ahí me tienes, ¿no? Y entonces es el estar pensando el que no se puede cambiar nada, ¿no? Tienes que intervenir en el espacio. Es el involucrarte en qué es una instalación, cómo la puedes llevar con tu proyecto, con tu idea, o sea, todo, y era así como ponerlo a investigar, ¿no? Artistas, esto, lo otro y demás. Y pues bueno, te digo, de ahí fue el parteaguas a donde yo ocupo el grabado, ¿no? Para hacerlo gráfica. Y entonces, a partir de ahí, me gustó, me interesó, y dije, claro, es que el grabado no tiene que ser nada más la impresión sobre el papel, ¿no? Y entonces ahí es a donde yo aprendo a tejer, ¿no? Y entonces hago mis lienzos tejidos y luego los imprimo, ¿no? Y entonces hago mis grabados, hago objetos que sean intervenidos por la gente. Porque también esa es otra de las cosas. Cuando vemos una obra, una pintura, un grabado, una fotografía, una escultura, cuando vamos al museo, que te dicen, no se puede tocar, no esto, no, o sea, hay muchas limitantes. Y entonces también para mí era muy importante esa ruptura, ¿no? Tiene que intervenir el artista con el arte, ¿no? No comprándolo, que sería genial, ¿no? Pero intervenirlo, tocarlo, palparlo, comerlo. Y entonces
hice tapetes, hice cortinas, hice fundas de sillones, hice un biombo, el que dividía, hice fotografías, hice como las fotografías de las antiguas, ¿no? De las caritas. Me fui a la Ciudad de México a la calle de los fotógrafos, ¿no? Y a comprarlos estos recuadros. Y entonces empecé a jugar con esa situación. Me gustó mucho. Y de ahí, pues ya dejé como de un lado el grabado ortodoxo, ¿no? Y pues ya toda mi obra, ¿no? Ha sido y ha crecido y ha cambiado. Y la finalidad que tiene es precisamente eso, que el público intervenga, ¿no? Y entonces, claro que ha tenido muchos cambios. Ya no es grabado clásico, convencional, sino he trabajado con lo digital, ¿no? Las fusiono. Después lo que hice fue, bueno, pues si ya hice tejido, ¿no? Y ya que desde ahí fue como el juntar estas dos disciplinas, por decirlo así, estuve bordando, ¿no? Me metí a bordar, aparte que también por mi limitante, ¿no? Que ya no puedo tallar tanto, ya no puedo hacer ese grabado en madera, porque la madera, aunque la trabaje, la procese, sigue siendo dura para mi mano, entonces pues me canso muy rápido. Entonces tuve que buscar otras alternativas. Sigo haciendo linóleo ahora, que es más suave, hago cosas más pequeñas, pero las intervengo, ¿no? Te digo, con lo digital. Y luego me interesó el bordar, ¿no? Estuve investigando y experimentando como unos 2 años el bordar sobre papel, ¿no? Porque yo todo lo que hice, por ejemplo, para mi maestría, como resultado final, porque en San Carlos es una maestría práctico-teórico, ¿no? Entonces, mi tema eran objetos de intimidad, ¿no? Entonces, pues era mi intimidad llevarla. Entonces hice cortinas, pero todo era con papel japonés, ¿no? Que me daba esa transparencia. Era unas sábanas o una cobija, y la cobija, ahí fue donde metí más, era tejido con serigrafía, y luego a la serigrafía le metí grabado, y estando yo embarazada, hice toda esa producción. Y entonces ahí fue a donde mezclé más el tejido con el grabado, ¿no? Para poder plasmar una instalación. Esa segunda de las que hice de instalación, la presenté en un proyecto que se llamó 13 Artistas de Hidalgo, ¿no? Y fue presentada en el metro de la Ciudad de México, en Pino Suárez. Entonces nos daban una vitrina, entonces el artista tenía que llevar, ¿no? Entonces pues yo llevé parte de mi obra, de mis objetos íntimos, los llevé adentro de una vitrina, ¿no? Y a partir de ahí pues he estado trabajando, pero la finalidad es de que trabajar con el papel. ¿Por qué? Pues porque el papel es mi alma para mi obra.